Hola, muy buenas. Hoy vamos a ver esta unidad de mapeo objeto relacional, ¿vale? Y vamos a aprovechar para crear una API REST con Spring Boot. Bueno, vamos a empezar un poco viendo qué es esto de los ORMs, ¿vale? Del mapeo objeto relacional. A ver, aquí nos dice que es una herramienta que permite mapear objetos a partir de tablas de una base de datos, ¿vale? O sea, la idea es que el ORM nos va a permitir convertir o mapear los datos que tenemos en una tabla de una base de datos, como puede ser MySQL, a clases y objetos de Java, ¿vale? De Java o de cualquier otro lenguaje, ¿vale? Esto de los ORMs existen en prácticamente cualquier lenguaje de programación. Aquí en Java el más conocido es Hibernate, ¿vale? Que es el que vamos a utilizar, pero hay ORMs, bueno, hay varios para Java y para cualquier lenguaje de programación vamos a tener algún ORM disponible. La idea es que nos simplifique un poco el acceso a la base de datos, ¿vale? Que no tengamos que escribir tantas sentencias SQL de forma manual, aunque se va a poder hacer, y que incluso podamos cambiar de base de datos, ¿vale? De forma transparente, sin tener que modificar prácticamente nada en nuestra aplicación. Y la idea, bueno, aquí podéis verlo en esta figura, veis aquí que tenemos una tabla, pues la idea es que esta tabla esté representada por una clase, ¿vale? Y cada una de las filas de la tabla serían objetos de nuestra clase, ¿vale? Igualmente, los campos, ¿vale? El nombre, edad, sexo de la tabla serían propiedades de nuestra clase, ¿vale? Y él se va a encargar de convertir estos registros en objetos o los objetos en registros de la base de datos, ¿vale? Eso es lo que hace un ORM. Bueno, aquí nos dice algunas ventajas, incrementa la productividad, ¿vale? Tenemos que escribir menos código, independiente de la base de datos, lo que os comentaba antes, podemos cambiar de una a otra bastante fácilmente, el código se queda más legible, ¿vale? Más fácil de mantener. Algunas desventajas es que en ciertas operaciones pueden ser más lentas, ¿vale? Pero eso lo podemos solucionar pues, en esas tipos de operaciones pues, haciendo nosotros una SQL manual, ¿vale? O bueno, veremos algunas otras técnicas. Y luego, claro, requiere aprender pues, estas herramientas que vamos a utilizar. En este enlace que os dejo aquí, ¿vale? Podéis ver alguna información más sobre ORMs, aquí en este vídeo os lo explico bastante bien por si le queréis echar un vistazo. Vale, a continuación tenemos JPA e Hibernate. JPA es una especificación de Java, es decir, es unos documentos donde se nos dice cómo debe ser un ORM en Java, ¿vale? O sea, no es un programa, no es una librería, sino que es una especificación, ¿vale? Especifica cómo deben ser los ORMs en Java. A partir de esto, pues bueno, hay varias empresas que han implementado ORMs, ¿vale? Que han creado ORMs utilizando pues bueno, estas tecnologías. Algunos de ellos es Eclipse Link, otro es OpenJPA y otro es Hibernate, ¿vale? Que es el más conocido, más utilizado y el que vamos a utilizar aquí, ¿vale? Acordaos que el ORM, la implementación es Hibernate y JPA, digamos que es el estándar o la especificación de cómo debe funcionar un ORM en Java, ¿vale? Significa API de persistencia en Java. Bueno, ya centrándonos en Hibernate, pues es el ORM que vamos a utilizar, ¿vale? En realidad existe antes de que existiera JPA, ¿vale? Pero cuando se creó JPA, pues se adaptó, ¿vale? Para cumplir el estándar. Y bueno, algunas características que tiene, pues que nos soporta consultas nativas y también un lenguaje que tiene especial que es HQL, ¿vale? Pues bueno, algunas estrategias de carga, que ya lo veremos un poquito más adelante, nos va a automatizar la generación de esquemas de la base de datos, es decir, creando nosotros las entidades o las clases en Java, él de forma automática nos va a crear todo el esquema de la base de datos, es decir, las tablas, relaciones y demás. Y soporta muchas bases de datos relacionales, incluso, bueno, ya no sería Hibernate, pero JPA también se puede conectar a bases de datos no relacionales. Bueno, por otro lado tenemos Spring o Spring Boot, ¿vale? Que este es el framework de Java que vamos a utilizar para desarrollar aplicaciones a partir de ahora. Spring es un framework o un marco de trabajo, sea traducción, que se utiliza muy ampliamente para desarrollar aplicaciones en Java, ¿vale? Aplicaciones modernas y para empresas. Un framework es pues, un conjunto de librerías y una forma de trabajar que vamos a tener que además pues, nos obliga, bueno, nos facilita ya o bien desarrollados pues, una serie de patrones de desarrollo, implica buenas prácticas y bueno, nos permite con menos líneas de código hacer muchas más cosas, ¿vale? Frameworks existen también en todos los lenguajes,
Aquí en Java los más conocidos es Spring o Spring Boot, y hay otro que es Quarkus, ¿vale? Pero nosotros vamos a utilizar este. Bueno, os decía, vamos a utilizar este framework que está muy orientado a web, ¿vale? O a realización también de APIs y de backend. Y bueno, este framework nos dice que es modular, ¿vale? Que vamos a poder utilizar pues, los módulos que queramos, no tienen por qué ser todos. Y aquí vienen pues algunas características, ¿vale? Pues inversión de control, inyección de dependencias, que veremos un poquito más adelante qué es. Separación de preocupaciones o de aspectos de nuestra aplicación, ¿vale? Pues o bien aquí lo de programación orientada a aspectos, pues nosotros a una clase le diremos que es un repositorio y él automáticamente verá qué tiene que hacer con eso. Otra clase diremos que es una entidad, ¿vale? Por medio de anotaciones. Entonces va a ser una cosa que es más sencilla. Hace años se tenía esto que hacer mediante archivos XML, que era más complejo, pero ahora a partir de Spring Boot se hace de una forma más sencilla. Lo que os decía, basada en anotaciones, ¿vale? Vamos a tener muchas anotaciones que podemos utilizar y vais a ver que la configuración pues, se hace mucho más sencilla. Y bueno, luego se puede integrar con muchas tecnologías, ¿vale? Pues, bueno, como JPA, JWT, que es de seguridad, JDBC y muchas más. Bueno, algunos proyectos dentro de Spring, podemos verlos aquí en su web. Vale, el proyecto digamos que serían un poco también tiene que ver con los módulos que tiene dentro, no es exactamente, pero digamos todas las tecnologías que abarca. Pues tenemos Spring Boot, ¿vale? A Spring a veces directamente se dice Spring Boot. Spring Boot es un proyecto dentro de Spring que a partir de él lo que hace es que se nos facilita mucho la configuración de la aplicación. ¿Vale? Directamente ya va a tener un servidor web embebido, no tenemos nosotros que instalarlo ni configurarlo. La configuración se hace con anotaciones, mucho más sencilla, ¿vale? Nos facilita mucho construir una aplicación, sobre todo para desarrollo, sin tener que configurar toda la herramienta, ¿vale? Digamos que ya va a venir configurada de serie. Spring Framework, que sería un poco el corazón, ¿vale? Para hacer aplicaciones web, acceso de datos, mensajería. Tendríamos también pues, Spring Data, que es toda la parte de conexión a MySQL, a cualquier base de datos, ¿vale? Tanto relacional como no relacional, como algunas otras fuentes de datos. Luego tenemos, bueno, otros que en principio todavía no vamos a utilizar, ¿vale? Este es para hacer microservicios, este tendría toda la parte de seguridad, ¿vale? De login, de gestión de usuarios, de permisos y demás. Y bueno, por aquí hay algunos otros, ¿vale? Utilizaremos alguno más adelante, pero en principio los que vamos a utilizar son sobre todo Spring Boot, Spring Framework, que es el corazón, y Spring Data. Bueno, aquí os resumo un poquito los que vamos a utilizar. Bueno, y luego dentro de Spring os decía que hay varios proyectos, uno de ellos es Spring Data JPA o Spring Data, ¿vale? Este es el que se encarga del acceso a datos, ¿vale? Que es el que más nos vamos a centrar, el que más vamos a utilizar. Nos dice que es un subproyecto de Spring diseñado para simplificar y potenciar el acceso a datos relacionales, ¿vale? Utilizando la especificación JPA. Pues nos quita nos reduce mucho el código repetitivo que tenemos que escribir, nos enfocamos más en la lógica de negocio, ¿vale? Más que la persistencia de datos, se integra, bueno, de hecho es que viene totalmente configurado con Hibernate, ¿vale? Aunque podríamos utilizar alguna otra implementación, pero la que viene por defecto es Hibernate y es la que vamos a utilizar. Y luego algunas ventajas, pues bueno, nos vienen repositorios predefinidos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a tener pues como unos DAOs, ¿vale? Ya directamente hechos con los métodos CRUD, o sea, para leer, escribir, actualizar o borrar, directamente ya hechos. Nosotros vamos a hacer la entidad y automáticamente vamos a poder utilizar estos métodos CRUD. Además vienen muchas otras utilidades como de paginación, ordenación, que ya nos viene hecha, no las tenemos que hacer nosotros de forma manual. Nos crea de forma automática las tablas en la base de datos, es independiente de la base de datos a utilizar, se pueden hacer algunas consultas solo a partir del nombre, ya veremos esto un poquito más adelante cómo es. Se pueden hacer también consultas personalizadas, que también lo veremos en la siguiente unidad, transacciones, ¿vale? Esto ya lo veremos en la siguiente unidad. Y bueno, aquí un poquito un esquema de cómo queda todo esto de lo que hemos estado hablando. Fijaros, nosotros hasta ahora programamos aquí, ¿vale? Aquí dice SADcoder, que es como un programador triste.
nosotros programamos directamente con la API de JDBC, ¿vale? Que a través del conector se conectaba a MySQL o a cualquier otra base de datos. Ahora vamos a programar aquí, que dice Happy Coder, ¿vale? Que es algo así como programador o codificador contento. Lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar Hibernate, que es el ORM que nos va a convertir todo este mundo relacional, ¿vale? De tablas y registros y demás, nos va a convertir en objetos, bueno, en clases que vamos a definir nosotros, pero él directamente nos lo va a pasar toda esa información, todos esos datos a objetos de Java, ¿vale? Utilizando la especificación JPA, ¿vale? Pero el ORM es Hibernate. Luego además, Spring Data, ¿vale? Lo que va a hacer es que algún código que es un poquito más complicado en Hibernate y alguna configuración que hay que hacer nos lo va a facilitar más todavía, ¿vale? Todo eso, si alguna vez programáis directamente en Hibernate, veréis que es un poquito más complejo, pero Spring Data nos facilita, ¿vale? Para que nos centremos directamente en la lógica de negocio. Dentro de Spring Data tenemos Spring Data JPA, ¿vale? Que es para conectarnos a bases de datos relacionales, pero luego tenemos también otras para bases de datos no relacionales, ¿vale? Pero bueno, dentro de Spring Data lo que vamos a utilizar de momento es Spring Data JPA, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo queda esto. Aquí se ve mucho, pero en realidad nosotros lo que nos vamos a centrar es aquí en programar y él internamente pues utilizará Hibernate, Hibernate va a utilizar a su vez JDBC, JDBC a su vez utilizará el conector y terminará conectándose a base de datos. Pero todo esto va a ser transparente para nosotros. Nosotros vamos a programar directamente con los métodos que nos proporciona Spring Data. Bueno, y vamos a empezar a ver entonces cómo crear un proyecto en Spring Boot, ¿vale? Ya os digo que Spring y Spring Boot a veces se utiliza un poco de forma independiente, aunque en realidad, o sea, de la misma forma, ¿vale? En realidad Spring es el framework, Spring Boot es un proyecto dentro del framework para realizar aplicaciones de forma más rápida y es lo que vamos a utilizar, ¿vale? Y vamos a empezar por configurar un proyecto, ¿vale? De forma básica, vamos a utilizar Maven, vamos a utilizar IntelliJ, como hemos estado haciendo hasta ahora, ¿vale? Lo que pasa es que los proyectos los vamos a tener que crear a partir de esta página web. En IntelliJ lo que vamos a hacer es después abrir ese proyecto, ¿vale? Porque no nos da la opción de crear un proyecto de Spring. Sí que existe la opción, lo que pasa es que es solo si obtenemos la versión de pago, ¿vale? Del IDE, del IntelliJ. Quizá más adelante os pueda proporcionar alguna licencia para estudiantes del Ultimate, ¿vale? Pero de momento vamos a utilizar esta. Si tuviéramos, lo que os digo, el Ultimate, podríamos crear el proyecto de aquí. Como no lo tenemos, lo vamos a hacer desde esta página web que nos proporciona Spring para crear proyectos, ¿vale? Proyectos ya totalmente configurados. Bueno, nos vamos a ir a esta web, que yo ya la tengo aquí ejecutada, ¿vale? Si no la encontráis, ponéis directamente Spring Initializer y os viene aquí. Bueno, pues desde aquí vamos a configurar la base de nuestro proyecto. Podemos programar el proyecto en Java o en Kotlin, ¿vale? Nosotros lo vamos a hacer en Java. Gestor de dependencia vamos a utilizar Maven. La versión de Spring Boot vamos a dejar esta que nos deja aquí, ¿vale? Que es la estable, aunque hay algunas más nuevas, pero de momento la estable es esta. Y vamos a configurar las propiedades de nuestro proyecto. Pues el grupo, pues podemos dejar example, por ejemplo, artefacto, que sería el nombre de nuestro proyecto, pues le vamos a poner API empleados. Aquí ponemos el nombre de nuestra API, API empleados. Descripción, voy a poner lo mismo. Y el paquete dejo este. ¿Cómo se va a empaquetar nuestra aplicación? ¿Vale? Voy a dejar que va a ser un jar y la versión de Java puedo dejar la 23, que es la última. Vale. Bueno, toda esta parte ya la tendríamos de configuración de nuestro proyecto. Ahora nos faltaría añadir las dependencias. Las dependencias las podemos también añadir después en el POM, ¿vale? Pero aquí lo tenemos un poquito más a la mano. Dependencias que tenemos que añadir. Aquí lo tengo puesto, ¿vale? Son todas estas. Esta sería un poco lo mínimo. Nos hace falta Spring Web, ¿vale? Que es un poco el corazón de Spring, ¿vale? Nos va a permitir construir APIs web, APIs REST, gestionar toda la parte del modelo vista controlador, ¿vale? Todas las solicitudes HTTP, el enrutamiento, renderización de vistas. Y una cosa importante es que incluye el servidor web embebido, es decir, para ejecutar nuestra aplicación web, en este caso va a ser una API REST que sirve datos a través del protocolo HTTP. Lo normal sería necesitar un servidor, ¿vale? Pero
Spring, cuando compilamos nuestro programa, ¿vale? Dentro del jar va a incluir un servidor web Apache Tomcat configurado, listo, para que en cuanto ejecutemos el jar podamos conectarnos a nuestra aplicación. Luego, otra dependencia que vamos a necesitar, no es tan imprescindible, pero nos va a venir bien, es Spring DevTools, ¿vale? Trae algunas utilidades, entre otras, nos va a facilitar el reinicio rápido de la aplicación cuando hacemos cambios, ¿vale? Según estamos haciendo el desarrollo de la aplicación. Lombok, que ya lo utilizáis, Spring Data JPA, ¿vale? Para todo el acceso a base de datos, ¿vale? Para utilizar el ORM Hibernate del que hemos venido hablando, y luego el conector a la base de datos que vamos a utilizar, ¿vale? Que incluye los dos, tanto Spring Data JPA, ¿vale? Que es el ORM, es el que incluye Hibernate, como el conector a la base de datos que nos vamos a conectar. Luego hay otras dependencias que de momento no vamos a utilizar, ¿vale? Pues las pongo aquí porque son un poco destacadas. Validation, que es la de validar los datos de entrada, que esta lo utilizaremos en la siguiente unidad. TimeLeaf, ¿vale? Que es para hacer aplicaciones web que se renderizan completamente en el servidor, ¿vale? Con vistas y demás, es decir, que todo lo que se manda al cliente ya incluye todo el contenido, en todo el HTML, CSS y el contenido de este, ¿vale? Que es distinto a lo que vamos a hacer en esta unidad, que en esta unidad solo vamos a crear una API REST que nos devuelve un JSON, lo veremos un poquito más adelante, pero nos devuelve del servidor al cliente un JSON para transportar los datos. ¿Vale? Entonces digamos que nosotros vamos a separar completamente el backend del frontend. El backend, que va a ser nuestra API REST, que es el que se encarga, pues, tema de seguridad, el acceso a datos y demás. Y luego el frontend iría por otro lado, va a ser la aplicación que consuma esta API REST, que podría ser, pues, un frontend de web, ¿vale? En HTML, JavaScript, con algún framework como React o Angular. Podría ser una aplicación móvil, podría ser una aplicación de escritorio, ¿vale? Cualquier aplicación, o incluso otra aplicación web, otro backend, cualquiera de estas aplicaciones se van a poder conectar a nuestra API, ¿vale? Pero esta, digamos que es la forma más moderna de construir páginas web. La forma un poco más tradicional es que el servidor coja todo el dato de la base de datos, renderice esos datos dentro de la vista y que ya todo el HTML construido con todo el contenido se manda al cliente. El cliente lo único que hace es mostrar los datos, ¿vale? Este en principio no lo vamos a utilizar, pero bueno, un poco porque os suene. Y luego otra dependencia que también es bastante importante es Spring Security para gestionar toda la parte de seguridad. Bueno, pues vamos a incluirlas estas. Por aquí tenemos el DevTools. Ay, perdón, que le he dado a generar. Todavía no lo queremos. Añadir dependencias. Vale. Si dejáis presionado Control, se pueden añadir varias. Spring Web, ¿vale? Ya se añadió por aquí, que es de aquí va toda la parte de modelo vista controlador. Vale, por aquí tenemos algunas de las que hemos hablado, Spring Security. Vale, ahora la parte de acceso a datos de SQL, si quisiéramos programar directamente en JDBC, como hicimos en la unidad anterior, pues sería con esta, pero en este caso lo que queremos es utilizar Hibernate, ¿vale? Un ORM, con lo cual incluimos Spring Data JPA y también vamos a incluir el conector a la base de datos. A la base de datos que vayamos a utilizar, ¿vale? En nuestro caso, yo en mi caso MySQL. Si estáis utilizando MariaDB, pues MariaDB. Vale, y en principio, bueno, nos faltaría Lombok. Bueno, ya las tendría aquí todas, tendría configurado el proyecto. Ahora le doy a generar y me va a generar un proyecto vacío con todas estas características. ¿Veis? Me he descargado antes uno por error, pero sería este aquí. Vale, cojo esta carpeta, me la pego en algún otro sitio, ¿vale? La he copiado, la pego por ejemplo aquí, IntelliJ Projects, que tengo yo en el escritorio. Y ya tendría aquí mi proyecto descargado. Ahora ya podría abrirlo directamente con el IntelliJ. Me voy aquí a abrir. Lo busco, que yo en mi caso lo tengo en el escritorio. Selecciono la carpeta y abrir. Ya lo tendríamos por aquí. Fijaos un poquito en la estructura de carpetas. Si os sale esto, ¿vale? Le dais a que cargue el proyecto de Maven para que se descargue todas las dependencias y empiece a gestionarlo. Os decía, aquí tenemos varias carpetas. Esta de idea son cosas del propio proyecto de
de IntelliJ, la que nos va a interesar es esta de aquí, src, que es source, ¿vale? Fuentes en inglés, y es la que donde vamos a incluir todo nuestro código fuente. Tenemos aquí en main Java y la ruta de paquete que hayamos puesto, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro main, nuestra aplicación. Fijaros que todas las aplicaciones Java tienen que empezar siempre en una función main estática, ¿vale? Con lo cual aquí lo hace así. Lo que pasa es que esta función lo que hace es ejecutar Spring, ¿vale? En principio en este archivo no vamos a tener que tocar. Después aquí en Resource tenemos Static, estos son recursos estáticos, templates que nosotros en principio vamos a utilizar, y luego aquí es un archivo de propiedades, ¿vale? Donde se configura nuestra aplicación Spring. Pues vamos a empezar por ahí. Fijaros que en la siguiente diapositiva viene este archivo, ¿vale? Con un ejemplo que tendremos que incluir. Por no escribirlo a mano, me lo voy a copiar de aquí. Lo copio y os lo explico un poquito. Dejamos el nombre de la aplicación y pego todo esto. Fijaros, tenemos una configuración de MySQL, ¿vale? Aquí tenemos que poner la URL de acceso a nuestra base de datos. Si usáis MariaDB, pues simplemente escribimos aquí MariaDB, escribimos el equipo donde tenemos instalado la base de datos, que en mi caso es localhost, si no podríamos poner otra IP, el puerto, este es de por defecto MySQL, y el nombre de la base de datos. La base de datos sí que tiene que estar creada por defecto, o sea, con anterioridad, ¿vale? Las tablas no la va a crear, pero la base de datos sí la tenemos que tener creada. Nombre de usuario root, password yo no tengo, driver con el que nos vamos a conectar, vale. Y ahora aquí viene una configuración de JPA. Aquí tenemos este parámetro que este es importante. Este va a indicar la forma en la que JPA y Hibernate qué van a hacer con las entidades que nosotros creemos en la aplicación. Es decir, nosotros en la aplicación vamos a crear una serie de entidades, por ejemplo, usuarios, empleados, ordenadores, direcciones, cualquier tipo de entidad que queremos que se trasladen esos datos, que se almacenen en la base de datos. Cuando ejecutamos nuestra aplicación, según cómo configuramos este parámetro, Hibernate va a entender si tiene que coger esas entidades y crear las tablas en la base de datos, o por el contrario, si simplemente mantiene los datos que ya tenía. Vale, aquí tenemos estos, aquí un poquito más abajo lo pongo, estas opciones que podemos incluir, ¿vale? En esta propiedad. Indicamos a Hibernate cómo debe gestionar el esquema de la base de datos al inicio de la aplicación, es decir, cada vez que la ejecutamos. Posibles valores que podemos hacer, pues none o none, que no haría ningún cambio en la base de datos, validate o validate, que lo que hace es que valida que el esquema que tenemos en las entidades de nuestra aplicación coincide con el esquema de la base de datos, ¿vale? Pero no lo va a modificar, simplemente lo valida. Update, que lo que hace es que actualiza el esquema, es decir, si modificamos algo en nuestras entidades, en nuestro programa, lo va a actualizar también en la base de datos. Create, que lo que hace es que si ya estuvieras creado el esquema, lo va a borrar, ¿vale? Y lo que va a hacer es que va a crear un nuevo esquema en la base de datos, es decir, por cada entidad que tengamos en nuestra aplicación va a crear una tabla en la base de datos. Y create drop lo que hace es que borra, o sea, crea las tablas al ejecutar la aplicación y las borra al cerrar la aplicación. ¿Qué es lo que vamos a utilizar normalmente? Pues cuando estemos en desarrollo, cuando estemos creando nuevas entidades y quizá haciendo algunos cambios, pues vamos a poner o create la primera vez o validate, ¿vale? Normalmente ponemos validate y una vez que la aplicación ya estuviera en funcionamiento, en producción, pues entonces pondríamos none o none, ¿vale? Que lo que haríamos es que no se toque la base de datos, o sea que se pueda borrar algún dato y simplemente que funcione la aplicación pero sin tocar el esquema, ¿vale? También se podría validate para que valide que todo está igual, ¿vale? Pero normalmente en producción será none o none y en desarrollo pondremos o bien create o bien update. Vale, aquí tenemos el dialecto de la base de datos, aunque esto me parece que no es necesario. Y aquí estos son unos parámetros opcionales que lo que hace es que cuando se ejecuten sentencias SQL en la base de datos, queremos que se nos muestren en la consola y esto es para que sean formateadas, ¿vale? Esto lo podríamos quitar, pero lo voy a dejar para que veamos ahora las sentencias y luego está bien un poco para depurar por si vemos que se ejecutan demasiadas sentencias o más de las que nosotros pensábamos, podamos ser conscientes. Bueno,
Ahora, vamos a empezar a crear entidades en Spring Data. Las entidades en JPA se representan el modelo de datos de la aplicación, es decir, las tablas de la base de datos, y se definen como clases Java con anotaciones JPA. Bueno, vamos a empezar haciendo alguna de ellas. Nos vamos a organizar nuestro proyecto en 3 paquetes. Voy a crear un paquete para las entidades, entities, podéis ponerlo también en singular, entity, como prefiráis. Otro para los repositorios, repositories, y un nuevo paquete para controladores, controllers. Ay, perdonad. Ahí está. Ahora vamos a crear una primera entidad aquí, en Entities. Creo una clase de Java y le voy a poner empleado. Los nombres de las clases sí que acordaros que van siempre en singular y con la primera mayúscula. Vale, lo primero que voy a decir es indicarle a Spring que esto es una entidad. Para eso tenemos que utilizar la notación entity. En Java, o sea, en Spring, mejor dicho, en Spring Boot vamos a utilizar muchas anotaciones para indicarle de qué tipo es cada una de las entidades, ¿vale? De qué aspecto es lo que va a trabajar o va a manejar. Esto es lo que comentamos al principio de programación orientada a aspectos, ¿vale? En cada clase vamos a indicar con anotaciones esta clase si es una entidad, un controlador, un repositorio, un componente. Vale, con eso ya hemos dicho que esto es una entidad, y como es una entidad, cuando ejecutemos se va a crear una tabla en MySQL para almacenar estos empleados, ¿vale? Cuyo nombre va a coincidir con este, empleado. Si no queremos que coincida con ese, podemos añadir una nueva anotación, que es column, donde podemos poner el nombre que queremos que tenga en la base de datos. No, column no, perdón, table. ¿Vale? Aquí vamos a indicar el nombre que queremos que tenga la tabla en la base de datos. Que voy a poner empleados. Si no pusiéramos nada, se pondría empleado en minúscula, ¿vale? Porque la anotación en base de datos siempre es en minúsculas. Vale, ahora dentro de empleado, como esto ya va a ser una entidad que se va a ver reflejada en la base de datos con una tabla, nos va a hacer falta un autonumérico, que seguramente por eso nos subraya aquí. No, porque no dice que no lo utilizamos. Vale. Vamos a poner un long, voy a poner que es privado, private, long, ID o ID. Vale. Este campo vamos a indicar que va a ser nuestra clave primaria. Eso lo indicamos así, con la anotación ID. A continuación vamos a poner otra anotación con la que vamos a indicar que esta clave primaria sea un autonumérico, ¿vale? Eso lo hacemos aquí, con strategy. Vale, tendríamos todas estas. El identity es el que nos indica que es un autonumérico, auto lo va a hacer él en función de la base de datos, sequence es para gestionarlo nosotros de forma más manual, esto para guardar una tabla, esto para generar una secuencia de letras y números única. Lo normal va a ser utilizar identity. Vale, pues solo con esto ya se crearía una tabla, ¿vale? Que se va a llamar empleados, con un campo que se va a llamar ID y que va a ser la clave primaria autonumérica. Ahora podemos añadir ya lo que nos interese. Pues por ejemplo, un nombre, apellidos, y por ejemplo una fecha de nacimiento que voy a poner local date. Vale, con esto ya tendríamos nuestra tabla empleados. Voy a probar a ejecutarlo para que veamos que no falla y que me crea esta tabla. Yo tengo ejecutado SAMP, ¿vale? Que incluye Apache MySQL. En realidad Apache no lo necesitamos para nada, simplemente es para que funcione el PHP MyAdmin, ¿vale? Lo que sí necesitamos es MySQL. Voy a ver aquí, porque creo que tengo alguna tabla creada anteriormente, la borro y lo probamos. En empleados,
Voy a borrar todas estas. Vale, ya fijaros que aquí en empleados no tengo ninguna tabla, ¿vale? En la base de datos empleado. Y ahora voy a ejecutar mi aplicación. Para ejecutarla tenemos que ir al archivo donde tenemos el main y darle a play. Y nos fijamos a ver qué nos aparece. Tarda un poquito. Veis que aquí nos aparece que está ejecutando Spring Boot, que ha ejecutado un Tomcat, que es el servidor de aplicaciones de Java. ¿Veis? Y aquí me dice Tomcat está escuchando en el puerto 8080. Se puede cambiar, ¿vale? Pero por defecto siempre se inicia en el puerto 8080. Por aquí podemos ver, bueno, ¿veis? Esto me indica que no era necesario. Ya está Hibernate funcionando, ¿vale? Por aquí podemos ver todo lo que se ha ejecutado. ¿Veis? Aquí también podemos ver, como no hemos indicado que se vean las SQLs, veis que borra por si acaso existiera ya empleados y la vuelve a crear. Porque tenemos puesto create. Vale, ya debería estar funcionando. Y ahora, si nos vamos, para ver si funciona, podemos ir a localhost 2.8080. No va a encontrar ninguna página porque no lo hemos hecho, pero ya responde a algo, ¿vale? Eso quiere decir que está funcionando. Y aquí podemos ver en empleados que ya se ha creado la tabla empleados, ¿vale? Con lo cual de momento parece que funciona. Ahora nos vamos a crear una nueva entidad que va a ser departamento. Departamento igual, vamos a decir que es una entidad. Le voy a decir que se llame con el nombre departamentos, porque yo quiero que se vea en plural, ¿vale? Pero si no, tampoco haría falta. Y aquí le vamos a poner, igual que antes, le vamos a indicar que va a ser un campo, que la clave primaria, que se va a generar de forma con valores autonuméricos. Y se va a llamar ID. En web siempre en todas las tablas vamos a poner un número autonumérico, o podría ser también un UID, que normalmente le vamos a llamar ID, ¿vale? Aunque exista algún campo que vaya a ser único, como el email o el DNI, no lo vamos a utilizar como clave primaria, ¿vale? Siempre en web es mucho más sencillo que cada uno tenga su ID autonumérico. Además le vamos a poner por ejemplo, nombre. Vale, ya tendríamos también esta entidad. Le vamos a añadir los getter y los setter del onboard que ya hemos utilizado. Vale, y constructor con todos los parámetros y uno sin parámetros. Copio y me lo pego en empleado. Vale, además vamos a añadir aquí un campo más que va a ser el email. Para probar, añadir una nueva anotación, ¿vale? Que es column, con la primera mayúscula. Vale, esta anotación lo que hace es indicar que el siguiente campo que tengo justo a continuación, ¿vale? Las anotaciones siempre afectan a la siguiente sentencia que hay de código. En column lo que podemos hacer es configurar cómo se va a crear esta columna en MySQL, ¿vale? Por ejemplo, podemos indicar que sea única, podemos indicar la longitud, si admite o no valores nulos, la escala o la precisión, si fueran numéricos, ¿vale? Todo esto lo podemos configurar. En mi caso voy a indicar que este campo sea único, ¿vale? Vais a ver que en la tabla se pone el unique, ¿vale? El unique. Ahora lo que nos faltaría es enlazar las dos tablas. Vamos a ver las transparencias, un poco lo que hemos ido trabajando, ¿veis? El ID, el entity, el generated value, table, column. Y ahora nos faltaría esto aquí. ¿Cómo hacer una relación entre las dos tablas?
lo vamos a hacer de esta forma, también con anotaciones, ¿vale? Pero hay que indicar si la queremos hacer bidireccional, que va a ser lo normal, es decir, que desde usuario tengamos la propiedad pedido para acceder a sus pedidos, ¿vale? Cuando hagamos un usuario.getPedidos, y al revés, que en pedido tengamos una propiedad de usuario para poder hacer pedido.getUsuario, lo que vamos a hacer es poner la relación en los dos sitios. En la parte 1, en este caso es un ejemplo de una muchos, en la parte 1 ponemos @one-to-many y en la parte muchos, ¿vale? Que en este caso sería pedido, ponemos many-to-one. Pues eso vamos a hacer aquí. Primero nos vamos a la parte one-to-many, que en este caso sería departamento. En departamento vamos a poner esta anotación, one-to-many, le vamos a decir, esto de momento no, ahora lo ponemos, como este es el 1, ¿vale? Un departamento va a tener muchos empleados, también se podría hacer esta relación muchos a muchos, ¿vale? Sería normal que un empleado pudiera estar en varios departamentos. Para el ejemplo vamos a entender que cada empleado solo puede estar en un departamento. Pues como estoy en departamento, lo que voy a hacer es poner una referencia a sus empleados, ¿vale? Como pueden ser muchos, pues pongo un list, una colección, empleado, y le voy a llamar empleados. Y aprovecho para inicializarlo. Importo. Vale. Y decíamos, aquí podemos poner varias propiedades, ¿vale? A la relación. Una de ellas, bueno, esta es obligatoria, que quiere decir que en la otra entidad, tenemos que poner aquí en la otra entidad, es decir, en empleado, cómo vamos a llamar al departamento, ¿vale? Que voy a poner departamento. Y luego otras opcionales que serían esta de aquí, por ejemplo, Cascade y Orphan Removal. Cascade o Cascade lo que hace es indicar si queremos que ciertas acciones se hagan en cascada. Por ejemplo, si queremos que cuando se guarde, estamos en departamento, cuando se guarde un departamento se guarden sus empleados asociados de forma automática, ¿vale? No haya que hacerlo a mano. O, por ejemplo, que cuando se borre un departamento, si queremos que se borren también sus empleados. Esto ya va a depender de la relación, ¿vale? De las entidades y sobre todo de la dependencia que tenga una de la otra. En este caso, pues yo sí entiendo que si borramos un departamento, quizá los empleados los voy a resignar, no los voy a despedir a todos, ¿vale? Por eso yo aquí no pondría all, que incluye todas, ¿vale? Ni remove, solo pondría persist, para que si guardo un departamento se guarden también, se almacenen sus empleados. Y esta otra opción, Orphan Removal, es si a la hora de escribiendo código sacamos un empleado de la colección de empleados, de esta colección de empleados, si queremos que ese empleado se borre de la base de datos de forma automática o no, ¿vale? Que yo aquí, en este caso, también entiendo que no. Ahora vamos a poner la relación desde el otro lado. Desde empleado sería el lado muchos, ¿vale? Entonces, queremos tener una referencia al departamento, que voy a llamarle departamento, y le voy a indicar aquí la relación. Como estamos en empleados sería el lado muchos, ¿vale? Porque un solo departamento va a tener muchos empleados, con lo cual muchos empleados, ¿vale? Desde el lado del empleado, muchos empleados relacionados con un departamento. Aquí también podríamos poner alguna opción, por ejemplo, no es en el many-to-one, sino en el join-column. Por ejemplo, si queremos admitir valores nulos, que por defecto es true, o el nombre de la clave ajena, ¿vale? Del campo que se va a relacionar, en nuestro caso, con el departamento. Pero si no lo ponemos, pues por defecto va a poner departamento ID, que a mí me parece bien. Vale, ya tenemos la relación, voy a probar a ejecutar, a ver si funciona bien. Me dice que habilite las anotaciones, que lo habilito. Es posible que no funcione bien Lombok, ¿vale? Porque alguna vez falla. Ahora os comento si no funciona, ¿por qué? Fijaros, ¿veis? Bueno, por aquí me salta una excepción. A ver. Sí, seguramente porque como ya está creada la tabla y hay veces que hay que borrarlas. Voy a probar a ejecutar otra vez,
pero hay veces que cuando ya está creada la tabla, sobre todo si hemos metido algún dato o alguna relación, no la consigue crear del todo bien. Y hay que borrar la mano. Mirad, ahora sí. ¿Veis? Ahora no hay ningún error. La borra las tablas y la vuelve a crear. Voy a aprovechar para cambiar el Properties para que la siguiente vez no las borre, porque si no me va a borrar los datos. ¿Vale? Voy a decir solo que se actualice. Si hago un cambio en el DDL, ¿vale? En la estructura de las tablas, que la actualice. Veis que en principio no ha dado error. Esto todavía no va a mostrar nada, pero veis, dice que no encuentra esta URL, pero esta página, porque no la hemos creado, este endpoint, pero sí que ya está por aquí Spring funcionando. Si nos vamos a la base de datos, tenemos que tener ya nuestras dos tablas con las propiedades que hemos indicado y con la relación. ¿Veis? Ahí la tenemos. Veis que por defecto le pone departamento-id. También le cambian los nombres, pues veis, fecha de nacimiento, que tenía dos palabras con camel case, con la N mayúscula y pegada, él la cambia, ¿vale? con guiones bajos, que es la anotación recomendada para base de datos. Vale, ¿veis? Aquí os explico un poquito todo esto. Y ya pasaremos a repositorios. Vale, vamos a crearnos un repositorio para cada entidad, ¿vale? Los repositorios son muy parecidos al patrón DAO, ¿vale? El patrón repositorio es un poco una evolución de este, y lo bueno de Spring o de Spring Data es que creando el repositorio, ¿vale? Simplemente creando una interfaz, él nos va a crear de forma automática todos los métodos para extraer información, guardar, actualizar, borrar. Vamos a probarlo. Vamos a dar a nueva Java Class. En este caso va a ser una interface y voy a crear uno para cada uno. Departamento repository y empleado interface empleado repository. Vale, al repositorio hay que decirle que hereda o extiende, mejor dicho, uno de estos interfaces, ¿vale? Este es un poquito más básico, este incluye algunas cosas más, así que vamos a poner este, JPA repository. Extends JPA repository. Fijaos que tiene un genérico que le vamos a meter empleado, y aquí tenemos que meterle el tipo de datos que es el identificador, ¿vale? En nuestro caso es long. Le ponemos empleado long. Y con esto estaría creado el repositorio, ¿vale? No hay que hacer nada más. Con eso ya vamos a tener una serie de métodos para guardar, extraer, borrar. Luego aparte podemos crear algunos más, esto lo veremos más adelante en detenimiento, pero por ejemplo, si quisiéramos obtener un empleado, por ejemplo, empleado find by, creo que teníamos email. Este es un ejemplo de un método que nos va, hay que seguir una serie de reglas, pero él de forma automática también nos va a crear este método, ¿vale? Que es obtener un empleado a partir de su email. Por defecto solo te incluye find by ID, ¿vale? Por la clave principal, pero podemos añadir también a través del email y ordenar y muchas otras cosas, ¿vale? Esta, ya que la tengo creada, la dejo ahí, pero os digo que no es necesario crear ninguna. Por defecto ya nos incluye todas las básicas. En departamento hacemos lo mismo, extends JPA repository, departamento long. Vale, lo que sí que se me ha olvidado antes es indicar que esto es un repositorio, si no sí que no va a funcionar, ¿vale? Esto sí que es obligatorio siempre, indicar lo que es una entidad, lo que es un repositorio. Ahí está. Vale, pues con esto ya tendríamos los repositorios hechos. Y lo siguiente sería crear un controlador. Los controladores, esto forma parte del modelo, o del patrón, mejor dicho, modelo vista controlador, donde los modelos en la parte de entidades y repositorios que se encargan del acceso a datos, las vistas, en nuestro caso van a ser JSONs, ¿vale? Pero podrían ser HTMLs,
Y los controladores son los que se encargan un poco de toda la lógica de negocio. En Spring luego separa los controladores de los servicios, que lo veremos más adelante, ¿vale? Pero nosotros de momento vamos a asumir que el controlador incluye la lógica de negocio y sobre todo se encarga de manejar las peticiones HTTP, ¿vale? Es decir, y recibir la petición y devolver la respuesta. Es decir, dentro de nuestros controladores vamos a indicar una URL, ¿vale? Y a partir de esa URL se va a ejecutar el código que nosotros le digamos. Vamos a ir poniendo endpoints que se llaman, ¿vale? Es decir, unas URLs concretas dentro de nuestro servidor y después vamos a escribir el código que se va a ejecutar en cada uno de esos endpoints. Hay dos tipos de controladores. El @controller, que es para hacer páginas web más clásicas, en las que, como os comentaba antes, toda la renderización de todo el código de nuestra página, o sea, tanto el HTML como el contenido, se va a renderizar en el servidor y se va a enviar todo al cliente. Y la otra parte, que es otra forma de hacer páginas web, que es lo que vamos a hacer nosotros, aplicaciones web, que es separando totalmente el backend del frontend, ¿vale? En la parte de backend vamos a hacer una API REST, donde por medio de JSON se solicitan datos y se devuelven, y luego en la parte de cliente habrá un frontend, ¿vale? Que es donde va a estar toda la interfaz, ¿vale? Que se va a encargar de la usabilidad, de accesibilidad, y donde se usará, pues por ejemplo, Angular o React, o a lo mejor es una aplicación móvil, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en este tipo de aplicaciones web. Vale, entonces vamos a crear nuestro primer controlador para empezar a crear nuestra API REST. Nos vamos a controllers, nueva clase, y le vamos a llamar empleados controller. Aquí, aunque sí que se suele acabar por controller, pero ya no es imprescindible que haya un controlador por cada entidad, ¿vale? Aquí ya se podría llamar, por ejemplo, inicio controller, el authentication controller, ¿vale? O sea, aquí ya no es como los repositorios, que sí que va a haber uno por cada entidad. Lo primero le voy a decir que es un REST controller, ¿vale? Cuidado, no pongáis controller solo, porque entonces lo que va a esperar que devolváis es una vista de TimeLeaf, ¿vale? Que de momento no vamos a ver. Vamos a poner un REST controller que siempre vamos a devolver datos en JSON. Vale, ahora, con una notación que es getMapping, vamos a indicar la URL de un endpoint. Pues por ejemplo, voy a decir que en barra usuarios simplemente se ejecute este método public. Vamos a devolver una colección de usuarios, de usuarios, no, perdón, estamos con empleados. Este es el nombre del método, ¿vale? Le podemos llamar como queramos. He puesto eso, pero podemos llamar como queramos. Esto le importo empleado. Y aquí importo también y empleados. Vale, con esto estoy diciendo que cuando introduzca un navegador la URL /empleados, ¿vale? Por get, que es por defecto, eso lo veremos más adelante, se va a ejecutar este método, que le podemos llamar como queramos, pero que va a devolver una colección de empleados. Vale, pues como ya tenemos el repositorio, devolver una colección de empleados va a ser tan sencillo como hacer, utilizando este repositorio. De momento esto no lo he declarado, ¿vale? Ahora lo hago .find all. Va a ser algo tan sencillo como eso, ¿vale? Fijaros que repositorio empleados no lo tengo declarado, por eso no lo encuentra. Lo vamos a declarar aquí. Vamos a poner repositorio, empleado repository, empleado repository, ¿vale? Le voy a llamar igual, empleado repository. Vale, fijaos, aquí estoy declarando el empleado repositorio y el repositorio de empleados, pero no lo estoy inicializando. Spring tiene un mecanismo para inicializar de forma automática todos estos componentes que vamos creando con anotaciones, ¿vale? Esta técnica se llama inyección de dependencias.
Podemos hacerlo de varias formas. Una es esta. Esto lo que le indica a Spring es que él se encargue de gestionar este objeto de aquí, ¿vale? Quiero que lo inicialice y que él se encargue de gestionarlo todo el tiempo que sea necesario y al final borrarlo, ¿vale? Con lo cual yo no me tengo que preocupar ni de inicializarlo, ni de si inicializo varios en varias clases, si quiero que sea el mismo o no, porque si no a lo mejor serían muchas conexiones simultáneas a la base de datos. Todo eso se va a encargar él, ¿vale? Simplemente yo le digo que yo quiero utilizar aquí un empleado repository que me lo autoinyecte y él se va a encargar de generarlo, de construirlo y cuando ya no es necesario, borrarlo, ¿vale? Con lo cual, cuando queremos utilizar un repositorio, ¿vale? Simplemente ponemos AutoWire y aquí el repositorio y ya lo vamos a poder utilizar. Fijaos que esto ya debería funcionar. Aquí podemos ver algunos más métodos que tenemos. ¿Veis? El find all que me devuelve todos los empleados. Tengo el save que me guarda una entidad, un empleado. El find my email, que este es el que hemos creado nosotros a mano en el repositorio. Tenemos un count, tenemos el delete all, el borrar por ID. ¿Vale? Hay unos cuantos que ya nos vienen predefinidos y otros que podemos añadir. En este caso, find all. Fijaos que sin escribir nada de SQL, ya esto se va a encargar de acceder a la base de datos, obtener todos los empleados y devolverlos. Y además Spring, como esto es un REST controller, se va a encargar de este tipo de colección que estoy yo aquí devolviendo, ¿vale? Que es una colección de empleados, transformarlo a un JSON. Vamos a probarlo. Paro y vuelvo a ejecutar. Y vemos si me lo devuelve. Vale, ya estaría. Ahora si me voy aquí, he dicho que eran barra empleados. Vale, no tengo ningún empleado, voy a crear un par de ellos. Insertar aquí. Pepe, vale. Le doy a continuar, modifico algo que si no, no me va a dejar y lo ejecuto otra vez para tener dos. Vale, ahora aquí actualizo, vale. Y fijaros que sí hay dos, pero no salen los datos. No salen los datos porque Lombok debe tener algún tipo de bug, o bueno, quizás sea el IDE, que cuando incluimos Lombok al crear un proyecto con Spring no funciona correctamente. Para que funcione correctamente, si os pasa esto mismo, lo que hay que hacer es borrar la dependencia, que la tenemos por aquí. Borramos la dependencia. Esta parte de build la vamos a borrar también. Y vamos a añadir ahora la dependencia de forma manual. MVN, repository, mira, ya me sale ahí, pero si no, buscamos Lombok, pinchamos, me descargo la última versión, copio la dependencia, la añado aquí. Así yo creo que ya funcionaría, pero para asegurarnos le vamos a dar a build, rebuild project. Paramos. En el POM veis que cuando he incluido la dependencia me ha salido aquí este icono, ¿vale? Para que refresque Maven, que no lo he hecho. Voy a hacerlo. Y lo construyo otra vez, ¿vale? Como no le había dado a esto de Maven, aunque yo creo que posiblemente hubiera funcionado. Esto lo podemos borrar, que es un comentario. Y ahora sí debería funcionar. Estará ejecutándose todavía. A ver. No, que no lo he ejecutado. ¿Veis? Ahora ya sí que me sale un JSON. Aquí lo podemos ver más bonito. Me sale un JSON. Veis que es un array que tiene dos objetos, que son los dos que tenemos en la base de datos.
Si quisiéramos añadir otro nuevo endpoint, podríamos poner otro getMapping barra empleados barra id, por ejemplo. Esto devolvería un empleado. Vamos a llamar, por ejemplo, find empleado, ¿vale? El nombre del método si podéis poner el que queráis. Y aquí igualmente haríamos un return empleado repository.findById. Y fijaros, puedo recoger de la URL este ID que vamos a poner ahí, ¿vale? Va a ser empleados barra y un número. Lo puedo recoger por aquí. Para recogerlo por ahí hay que poner una nueva anotación que es path variable, que esto le indica que este ID, este parámetro de entrada, va a venir por la dirección, ¿vale? Por la URL. Con lo cual ya lo podría colocar aquí y casi funciona. Pero fijaros que este findById lo que devuelve es un optional, ¿vale? No es un empleado. El optional es un tipo de clase en Java, es a partir de Java 8, que lo que hace es que engloba o encapsula otro objeto. Este nos sirve para trabajar mejor con los valores nulos, ¿vale? Simplemente haciendo .get ya lo obtendríamos, ¿vale? O también tenemos algunos otros como .orelse, que esto lo que hace es decir que si encuentra ese empleado lo devuelva, pero si no encuentra que devuelva esto otro, ¿vale? Que podría ser, pues nosotros en este caso podemos poner un nulo o en otros casos quizá nos vendría bien poner un nuevo empleado, ¿vale? Aunque fuera en blanco, o podríamos incluso lanzar una excepción, ¿vale? Este es por aquí, tenéis orel through, ¿vale? Este optional trae, ya os digo, una serie de métodos que nos permite trabajar mejor con valores nulos. Por ejemplo, tenemos un isPresent, ¿vale? Que nos va a devolver true si existe este empleado y false si no existe, ¿vale? En nuestro caso, pues como todavía estamos probando, podemos poner algo así para probarlo. Vais a ver que ejecuto otra vez, que esa URL ya no va a funcionar. Ya lo tendríamos. Vale, tenemos barra empleados que sigue funcionando, barra empleados, barra... Vale, se está refrescando. Sí. Por ejemplo, barra empleados, barra 5, como no existe, veis que no me devuelve nada. El 2 que sí debe existir me devuelve el 2. ¿Vale? El 1 me devuelve el 1. Y barra empleados que me devuelve todos. Vale, lo dejamos en este vídeo aquí por no hacerlo más largo. Y lo que nos queda lo hago en un nuevo vídeo. Hasta luego.